El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días, y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes, y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momento. Para los que no vienen a misa diaria, estamos compartiendo un tesoro que me imagino que les va a motivar a venir a misa diaria, todos los días. Hemos encontrado un libro de Santo Tomás de Aquino. Ustedes saben que es el doctor de la Iglesia, una de las mentes más profundas que ha tenido la humanidad, no solamente la Iglesia Católica. Y él nos va a acompañar la Cuaresma y la Pascua con meditaciones que son bellísimas y nos ayuda a profundizar todo el misterio. Bueno, lógicamente no llegaremos, pero nos ayuda a comprender en nuestras posibilidades el misterio de nuestra redención. Recuerda que estos 40 días la Iglesia nos está ayudando a preparar ese corazón y comprender lo mejor posible qué hizo Cristo por ti, cuánto entregó Él para salvarte. En el ciclo B, este Evangelio no especifica las 3 tentaciones que tú y yo conocemos de los otros Evangelios, que sí hablan de cómo el demonio le tentó. Las 3 tentaciones, que no vamos a hablar ahora de ellas. Pero sin embargo, Santo Tomás dice: fue conveniente que Cristo fuera tentado por ti, no por Él. Tú sabes, ¿quién expulsó a Satanás del cielo? Fíjate, ni siquiera lo quiso hacer Dios. Envió precisamente a San Miguel Arcángel, su hermano, a expulsarlo del cielo. ¿Tú crees que el Satanás le podría hacer algo a él? La respuesta es no. ¿Y entonces por qué se dejó tentar? Porque tú y yo teníamos que aprender muchas cosas de esas tentaciones. Santo Tomás nos propone 4 frutos que podemos sacar para nuestra vida de esas tentaciones que él quiso sufrir. Primero, dice Santo Tomás, para darnos auxilio contra las tentaciones. No podemos solos contra Satanás. Recuerda que él es un ángel, un espíritu, sin materia. Tú tienes que dormir 8 horas diarias, tienes que tomar 3 alimentos al día, tienes que descansar, usas una mascarilla porque el COVID te puede coger. Él ni duerme, ni descansa, es eterno. Él ya tiene su sentencia. El infierno, Él formó el infierno. Por lo tanto, no descansa. Es una criatura mucho más perfecta que la criatura humana. ¿Tú crees que vamos a poderle ganar en una discusión? Yo les ponía un ejemplo porque lógicamente no sabemos la distancia exacta entre su perfección y la nuestra. Pero imagínate, ¿a ti cuánto te cuesta sacar un título universitario? 5 años de estudio. Pues él en un minuto puede conocer 10,000 veces más que un título universitario. Para que veas contra quién estás luchando. Es una imagen, seguramente es más. ¿Tú crees que vamos a poder discutir y nuestros argumentos van a ser lo suficientemente fuertes para hacerlo caer? La respuesta es no. Por eso no se nos debe ocurrir luchar solos contra el enemigo. Entonces Cristo nos quiere auxiliar. Decía San Gregorio Magno, recuerden que Santo Tomás de Aquino va continuamente citando la Escritura y los santos. Si alguien no lo sabe, para que se sorprenda quién era Santo Tomás de Aquino, él se sabía a memoria la Biblia.
Ya con esto empezamos a entender un poquito qué mente, qué corazón, qué santidad, porque sobre todo San Francisco Marto no sabía leer, por lo tanto no leyó la Biblia, mas sin embargo su santidad era grandísima. Santo Tomás tuvo unas cualidades intelectuales únicas, mas sin embargo lo que le hace grande son sus virtudes y cómo aprovechó esos dones que Dios le dio para la misión que Dios le había encomendado. San Gregorio Magno dice: no era indigno de nuestro Redentor, que había venido para ser muerto, el haber querido ser tentado. Si Él vino porque tú y yo necesitábamos que Él muriera por amor a nosotros, para salvarnos a nosotros, pues Él aceptó la tentación porque decía: así yo les podré auxiliar en el momento de la tentación. Todos estamos siendo tentados continuamente. Y qué bueno que ustedes ofrecen la comunión por los sacerdotes. Esto me lo dijo un exorcista. Me dice: mira, los laicos tienen 3 o 4 demonios que continuamente le están tentando en la vida. Tú dices: yo pensaba que era 1, 3 o 4 mínimo. Depende de quién seas tú y la misión que Dios te haya otorgado. Porque les aseguro que habrá laicos que habrán tenido muchos más que 4 demonios. Pero me dice él que sepas que los sacerdotes tienen más de 100 demonios rondándole. ¿Ahora entiendes la verdadera batalla? Es muy importante por eso la oración por los sacerdotes, porque nosotros no podemos. Si Cristo no protegiera nuestra vocación, no resistiríamos un minuto los ataques del enemigo. Es Él el que nos hace perseverar. Por eso pedimos por los consagrados sacerdotes. Segundo, para que estuviéramos prevenidos. Los que se creen muy machos tienen que escuchar esto. Los que se creen muy hombres, muy fuertes, que lo saben todo, que lo pueden todo, etcétera, tienen que escuchar esto. Dice: de modo que nadie, por santo que fuese, se creyera seguro e inmune de tentación. No se te vaya a ocurrir pensar que tú puedes enfrentar al demonio y lo puedes dominar. Porque ahí, con esa soberbia, le has abierto la puerta. Y el demonio dice: no te preocupes. Hay un beato que no me viene el nombre, que acaban de beatificar en Cataluña, era exorcista, carmelita descalzo, pero no me viene el apellido. Si alguien se acuerda me lo dirá. Y entonces, ¿sabes qué le dijo el demonio a este beato, sacerdote carmelita? Le dice: mira, ustedes ya no me presentan problemas, puesto que no rezan, sobre todo refiriendo a los sacerdotes, pero se puede aplicar a todo católico. Como ustedes no rezan, yo entro y salgo y hago lo que me place, porque no rezan. Ustedes se creen que ahora con muchas reuniones y muchos iPads y no sé qué, pensamos que ahora sí somos importantes y hacemos muchas cosas. Lo único que puede acabar con el enemigo es la unión con Dios, la oración. Yo les tenía un caso que es triste, no sé si todavía vive, a San Juan Pablo II le hizo sufrir mucho, fue un caso muy conocido hace décadas, yo creo que mínimo 20 años, de un obispo exorcista. Tiene nombre, es africano, Monseñor Milingo. Alguno dirá: ya lo recuerdo. Era exorcista. El demonio temblaba cuando él hacía los exorcismos. Un hombre de Dios sacaba demonios como si fueran churros o pan blanco, ¿no? Como dirán, o tortillas, con eso ya lo entendemos. ¿Y sabes qué pasó con Monseñor Milingo? Por eso San Juan Pablo II lloraba. Después de haber sido un grande hombre de iglesia, terminó renunciando al sacerdocio, a la fe, ingresó a una secta y se casó. Fíjate, si uno le da una oportunidad, el demonio no podía con él. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? No sé, yo era muy pequeño, pero recuerdo el nombre. Y recuerdo cómo sufría Juan Pablo II por recuperarlo.
De eso sí me acuerdo, porque él quería volverlo a traer a la iglesia. Uno puede cometer errores, pero precisamente el amor de Cristo le estaba dando una oportunidad. Pues mira dónde terminó. Por eso nadie se puede creer que puede con el demonio, porque en el momento en que tú pienses o lo digas, el demonio te empezará a hacer ver tu suerte. Para darnos ejemplo, para instruirnos acerca de cómo debemos vencer las tentaciones del diablo, dice San Agustín, como ven, cita continuamente a los santos: Cristo se dejó tentar del diablo para ser nuestro mediador y ayudarnos a triunfar de las tentaciones del diablo. Esas son las otras dos. No solo con su auxilio, que es la primera, sino también con su ejemplo. A veces yo he escuchado que la gente dice: sí, es que Cristo dialogó con el Satanás y le metió una paliza. Y yo veo el Evangelio y digo: Cristo no dialogó con Satanás. Satanás le propuso una tentación y él le respondió, vamos a usar una imagen, con un golpe bajo, con la escritura. Eso no es dialogar. Tú ves que hubo un intercambio de palabras. Él le hacía una propuesta, ¡pum!, cortaba de cuajo. Así se trata Satanás. De otra manera, no podemos contra él. Desde el inicio se rechaza. Se debe rechazar. Cuarto, para darnos confianza en su misericordia. Dice el libro de la Carta a los Hebreos: ¿no tenemos un pontífice que no pueda compadecerse de nuestras enfermedades? ¿Por qué se dejó tentar? Porque sabe que tú lo ibas a padecer, las tentaciones, y no las íbamos a superar. Pues Él nos enseña y nos ayuda a superarlas. Y precisamente porque el confesionario, porque el sacramento de la confesión, porque Él sabía que tú y yo muchas veces íbamos a caer delante de esos combates. Pero precisamente dice Cristo: pero la última palabra no la tiene el maligno. La puede tener, si tú quieres, la gracia de Dios, que te hace recuperar la vida divina en tu alma. Mas tentado en todas las cosas a semejanza nuestra, excepto en el pecado. Él sufrió y padeció como nosotros, menos en el pecado. Este es el primer tema, Santo Tomás de Aquino. Yo les quería hablar también, porque ustedes, dice aquí Cristo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Les quiero mencionar dos pequeñas cosas que me parecen muy hermosas. Bueno, una va a ser un susto, pero primero la buena noticia y después el susto. Me imagino que todos ustedes conocen al beato, que es un adolescente que murió hace poco, Beato Carlo Acutis, que yo me quedé sorprendido porque le pregunté a los jóvenes en la mañana: ¿conocen al beato Carlos Acutis? Y todos, digo, ¿no conocen? ¿Sabes qué hizo este niño? Con 11 años, Beato Carlos Acutis, que por cierto su cuerpo está incorrupto, con 11 años hizo una investigación de 147 milagros eucarísticos, con 11 años. Yo conocí la exposición, porque una de ellas la están llevando por Europa, hecha por un niño de 11 años, con todos los datos históricos de cada milagro. No sé, el milagro de Bolzano, no, se me ha ido del Lanciano, que no venía a Italia, etcétera. El milagro en Portugal, cerca de Fátima, a 50 kilómetros, hay un milagro que tiene 700, casi 800 años, casi tan antiguo como Lanciano, pero poco conocido en el mundo. Pues también Santarém, etcétera. 147 milagros documentados por un niño de 11 años. Ese niño no perdía el tiempo, Y vaya que amaba a Jesús Eucaristía. Por eso se está convirtiendo en un ejemplo de modernidad, que se puede ser hijo de la cultura de su tiempo y amar a Dios y amar a la Santísima Virgen. Pues mira la sencillez de los niños, pero la profundidad. La tristeza es dirigir la mirada hacia uno mismo. El que se busca a sí mismo, que dice Cristo, se perderá. ¿Con qué frase tan sencilla? Pero está poniendo el Evangelio. La felicidad es mirar hacia Dios. Son frases de niños, si te das cuenta, ni siquiera son compuestas. Son frases simples.
La conversión no es otra cosa que desviar la mirada de abajo hacia lo alto. Quien quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Basta, mira lo que son los niños, basta un simple movimiento de ojos. Tú llevas toda la vida tratando de quitarte el egoísmo de tu corazón y Él dice, para ser santo, basta mirar al cielo. Qué fácil es ser santo. Bueno, les cuento una cosa simpática que me pasó. Yo en una Semana Santa, de una Cuaresma, perdón, me regalaron yo soy muy goloso, y me dieron una bolsa de chocolates, bueno, les daría envidia, así lleno de chocolates, grandísima. Y yo se la llevé a una familia que tiene 7 hijos, y se la di al niño que se llama Joao, Juan. En aquel entonces, estamos hablando ya de hace unos años, tendría 13, 14 años, creo que 13 o 14, ya no me acuerdo. Bien, y le digo, Joao, por favor, cuídame esta bolsa de chocolates y cuando llegue Pascua, lo vamos a repartir con tus hermanos, son 7, pues imagínate, los repartimos entre todos. Y me dice él, padre, ¿y por qué no la cuida usted? Y yo, claro, si la tengo en el cuarto, pues me los voy a comer, le digo. Y entonces, para no caer en la tentación, te los doy a ti para que los guardes ahí en tu casa y así los repartimos con tu familia. Fíjate lo que son la profundidad y la sencillez de los adolescentes, niños. Me dice, padre, pues yo cuando me propongo no comer chocolates en Cuaresma, no como. Yo me quedé así, digo, ups, yo adulto debería darle ejemplo a este niño. Y este niño, cuando se decide hacer un sacrificio, lo hace, no se pregunta. Bien, pues les voy a dar un sustillo, pero espero que esto les ayude a volver a Dios. Cuenta una historia que en un pueblo es real, un sacerdote, pues viendo cómo estaba su feligresía, le dijo a la gente del pueblo, ya ven que en el pueblo se conocen todas las familias, etcétera, se sabe toda la vida de todos, pueblo pequeño, infierno grande, como dicen por ahí. Entonces se dice el sacerdote, el miércoles vamos a tener un funeral, quien quiera acompañar a la familia que venga al funeral. Y ya, terminó la misa y se fue. Y todo el pueblo así, ¿y de quién es el funeral? Porque aquí no se nos escapa nadie. ¿Quién está enfermo? ¿Quién murió? Etcétera. Y entonces todo el mundo se preguntaba, ¿quién es ese el del funeral? Y entonces imagínense, el miércoles la iglesia estaba a rebosar. Todo el pueblo estaba ahí para ver de quién era el funeral, porque en el padre se le pasó decirnos de quién era el funeral. Bueno, pues el padre, antes de empezar la misa, dice, si alguien quiere despedir al difunto, abrió el féretro, pase, hagan fila en silencio, por favor, y pase a su lugar en silencio y rece por el difunto. Y así, claro, pues todo el mundo quería saber quién era el difunto. Pasaban y una cara blanca, y se iban a sentar, pero fríos a su banca. Y luego dice el sacerdote, bueno, ya cuando habían pasado todos, les dice, pues esta misa la voy a ofrecer por ustedes. ¿Qué tenía en el féretro? Un espejo. Porque le dice, ustedes van a misa y no comulgan. Quiere decir que están muertos porque tienen el pecado mortal. Y algunos comulgan, pero no les veo confesar. Por lo tanto, lo más probable es que no estén en paz con Dios. Por eso se quedaron fríos, porque se veían ahí. Y él decía, la voy a celebrar porque ustedes, a lo mejor muchos de ustedes están muertos en vida. Su alma está en pecado. Yo, si quieren, les dije a los jóvenes, me fallaron hoy, pero bueno, ya tenemos un camino que recorrer con ellos. Les dije, ¿quieren hacer feliz a un sacerdote? Comulguen. Toda esta asamblea que está aquí, que comulgue. Y si no están preparados, mira, 2 sacerdotes, o sea, uno celebrando y uno confesando. ¿Qué esperas para poner paz? ¿Por qué te privas de ese pan, de ese alimento que precisamente Cristo hizo todo para que tú tuvieras vida? Inclusive se dejó tentar para que tú pudieras vencer al enemigo y vivir en gracia. Pues espero que esto nos ayude a meditar
y decir, yo si pierdo la gracia, la peor cosa que te puede pasar en esta vida es que pierdas la gracia y no corras a recuperarla. Esa es la peor desgracia que le puede pasar a una persona. Pues todos los que quieran pueden ahora poner paz y decir, yo me arrodillaré, recibiré el cuerpo de Cristo y estaré en paz, feliz. Y así, pues esperemos que Dios les conceda vivir una santa Pascua. Que así sea. Que así sea.